Ben artık birinin beni suçlamasını istemiyorum, anladın mı? Yargılanmak istemiyorum. Boğazın kenarından bir ev tutacağım. Zeynep de gelir benimle. Başlayacağım bu Nermin'in parasına puluna da. Nasıl, güzel geçti mi akşam? Güzel geçti. Maşallah, Allah neşenizi bozmasın. ¿Qué pasará en el nuevo episodio donde naciste es tu destino? ¿Cómo progresará la relación entre Zeynep y Bars? ¿Qué hará Mehdi cuando vea que Baris también viene a la corte? ¿Podrá Zeynep conseguir que Erkan hable a favor del Mahdi? ¿Está el Mehdi fuera de prisión? ¿Aceptará el Mahdi la oferta de su tía en prisión? ¿Estará Nermin en desacuerdo con los de la casa después de recibir su dinero? Todos y más están en este video ahora. Antes de pasar a nuestro video, si dices que Zeynep Nermin no debería ir con su madre y seguir pararse por sí misma, no olvides darle me gusta a nuestro video. En la última escena, frente a Bars, Zeynep argumentó violentamente. Después de esta discusión, Zeynep le da a entender a Bars que ella lo trató como Mahdi. Ahora querrá distanciarse de Bars. Pero Bars está muy enamorado de Zeynep y, por lo tanto, no dejará ir a Zeynep. Ella hará todo lo posible para que Zeynep se perdone a sí misma. Bars podrá capturar el corazón de Zeynep y estará ahí con Zeynep en Bars el día del caso de Mahdi. Por otro lado, cuando Flem escuche lo que sucedió, irá más a Bars. Llegará tan lejos que su tío estará muy enojado con Oflem esta vez. Cuando Mehdi vea a Bars con Zeynep, se sentirá decepcionado. Porque cuando Mehdi todavía estaba inconsciente, tenía la intención de hacer que Zeynep se perdonara a sí mismo y arreglara las cosas. Ver a Bars ahí destruirá toda su moral. Zeynep continuará resueltamente defendiendo al Mahdi. Mientras piensa en cómo el amante de Erkan, Buse, encontrará el dinero que quiere. El Mahdi quiere que no tome este dinero de Baris. Pero Baris está dispuesto a ayudar a Zeynep. Cuando escuche que se necesita este dinero, se ofrecerá a dárselo a Zeynep. Zeynep no querrá aceptar este dinero al principio y dirá que Mahdi tampoco lo quiere. Pero es muy difícil para él salvar al Mahdi sin esto, así que obtendrá este dinero de Bars, pero ahora no se lo dirá al Mahdi. Como acordaron en Erkan, admitirá que él mismo apuñaló a Bekir. Y así el Mahdi será liberado de la prisión. Además, Mahdi no podrá aceptar el trabajo que su tío le dijo que se hiciera cargo de mi trabajo mientras estaba en prisión. Pero cuando sale y ve a su familia en una situación difícil, se da cuenta de que tiene que aceptar este trabajo. El tío Alefa sabe que Bars está enamorado de Zeynep, y amaba mucho la buena voluntad y la compasión de Zeynep. Él hará todo lo posible para juntarlos. La señora Nermin, por su parte, no sabrá qué hacer con la alegría de recibir el dinero y las propiedades que salvó de su exmarido. Pero mientras todos en la casa comparten su felicidad, Sakine se sentirá incómodo. Porque la señora Nermin quiere ir a una casa separada, llevarse a Zeynep con ella y luego estudiar en el extranjero. Sakine, por otro lado, está en conflicto con Zeynep, ya que ya no quiere separar a Zeynep de su lado. Recordemos lo que sucedió en el episodio anterior en el resto de nuestro video. En la última escena del episodio anterior, Bars esperaba a Zeynep en la puerta de la prisión. En este episodio, Zeynep Nu y el ex abogado de Mehdi, Hüseyin Bey, escaparon de ser capturados en Bars. Más tarde, Benal pensó en su amigo que trabajaba en el hospital donde se alojaba Bekir. Su amigo les ayudó a comunicarse con Bekir y a escucharlo. Cuando se enteraron de que estaban tratando de matar a Bekir, todos estaban muy asustados. En Sadas, recibió el dinero necesario para el funcionamiento de la hija de Bekir de la caja fuerte de su casa. Zeynep, con la ayuda del amigo de Benal, conoció a Bekir como enfermera y lo persuadió. Pero esta vez, Besi mandó matar a Bekir. Por otro lado, mientras Bars quería pasar tiempo con Zeynep y estar con él, la mente de Zeynep siempre estuvo en el caso de Mehdi. Oflem colaboró con Sabas para que Bars no estuviera solo con Zeynep y lo llamó a casa como si estuviera enfermo. A medida que pasaba el día, a Sultan le empezó a gustar cada vez más Alifa Bey. El señor Alifa lo valora mucho, pero a la señora Oflem no le gustan en absoluto. Tanto es así que cuando Baris no pudo encontrar el dinero en la casa, dijo que Sultan Anim podría haberlo comprado. Los que estaban en casa estaban muy enojados con Oflem por esta acusación. Porque Sabas dijo que él mismo tomó el dinero y culpó a la gente en vano sin comprender. Sultan Anim y su hija Emine también se fueron. Bars y su familia corrigieron esta situación y fueron a su casa para disculparse con Sultan Anim y su hija Emine. Y querían que las Sultan Ladies volvieran a sus trabajos. Por otro lado, cuando Bars le dijo a Zeynep que tenían que hacer un viaje de negocios al que no podían ir antes, esta vez durante 10 días. Zeynep estaba en una situación difícil porque era el caso de Mehdi. Mehdi le dio la dirección de Erkan, quien apuñaló a Bekir, a Zeynep para que lo alcanzara.
Nu y Zeynep intentaron comunicarse con los familiares de Erkan esta vez. Finalmente, encontraron al amante de Erkan, pero no estaba muy interesado en Zeynep. Zeynep dejó su tarjeta de presentación en su puerta por si quería cambiar de opinión y hablar. En la última escena, antes de que Zeynep se fuera de viaje de negocios, fue a la prisión para conseguir el dinero que quería. Cuando le dijo al Mahdi que Bekir estaba muerto y le dio el dinero, pensó que ya no podía salir de allí. Y estaba muy molesto, se enojó con Zeynep y salió de la sala de reuniones. Fueron a la cárcel con el coche de la empresa que Bas le dio a Noah, pero ese vehículo también tenía un sistema de rastreo. Para Bas, los documentos que encontró en la habitación de Sarasi porque dudaba del comportamiento de Zeynep. Supo por el sistema de rastreo que iban a ir a prisión. Zeynep y Bas se enfrentaron a la puerta de la prisión. Hemos llegado al final de otro video. Puede compartir sus pensamientos sobre nuestra serie con nosotros en la sección de comentarios. Cuídate. Adiós, adiós.